volvió a llamar a Moisés y durante 40 días estuvo en la cima del monte Sinaí. El pueblo, como no sabía nada de él, hicieron un becerro de oro al que ofrecían sacrificios. Dios esculpió las tablas de la ley y se las dio a Moisés para que su pueblo, que había pecado, se arrepintiera y no fuera destruido. Moisés, mandado por Dios, construyó el tabernáculo, el arca de la alianza y el candelabro de 7 brazos. Cuando la nube de Dios se elevaba, los israelitas empezaban a andar buscando la tierra prometida. Antes de morir Moisés, Dios le dijo: «Sube a lo alto del monte y verás la tierra prometida». Así fue, y antes de morir, bendijo a Josué para que él continuara como pastor del pueblo de Dios. Josué conquistó la tierra prometida teniendo como enemigos a los filisteos. Más tarde, nació un niño llamado Sansón, que sería el designado por Dios para derrotar a los filisteos. Sansón se enamoró de Dalila y le confió el secreto de su fuerza. Los filisteos le pagaron para que le cortara la melena a Sansón y poderle vencer. Cuando lo apresaron, le sacaron los ojos y lo encadenaron a 2 columnas del templo. Entonces le había crecido ya la melena y diciendo: «¡Muera yo con los filisteos!», derrumbó la casa. Había un matrimonio que quería un hijo. Estos fueron al sacerdote Elí y les dijo que Dios les daría lo que pedían. Después de un tiempo, tuvieron un niño al que llamaron Samuel. Este creció junto a Elí hasta que Dios llamó a Samuel para que fuera sacerdote. Samuel era el sacerdote de Israel y el pueblo le pidió un rey. Dios dijo que fuera Saúl, pero este no cumplió los mandamientos y Dios nombró a David. Samuel lo bendijo con aceite y el rey Saúl lo mandó llamar porque era músico, buen guerrero y Dios estaba con él. David se quedó al servicio del rey Saúl para alegrarle de su tristeza. Un día los filisteos atacaron a Israel. Al frente del ejército había un gigante llamado Goliat que retó a los israelitas y David fue el que se enfrentó a él, matando al gigante con una piedra lanzada con su honda. Los filisteos huyeron y fueron perseguidos por los israelitas. Como David era muy valeroso, a Saúl le entró envidia y quiso matarle, pero Jonatán le avisó para que huyese. Al final, el ejército de Israel fue derrotado por los filisteos y les robaron el arca de la alianza. David se enteró y preguntó a Dios qué debía hacer, y Dios le dijo: «Sube a la ciudad de Hebrón y reúne a todas las tribus de Israel». Las tribus nombraron rey a David, y este derrotó a los filisteos, recuperando el arca de la alianza. David le dijo a Natán, que era un profeta, que quería construir un palacio para Dios. Pero Dios habló con Natán y le dijo que no hacía falta que le construyeran ningún palacio. Dios bendijo a David, que quedó impresionado por la bondad y el amor de Dios. David nombró rey a su hijo Salomón antes de morir. Salomón era muy sabio y construyó el templo que no hizo su padre, metiendo el tabernáculo y el arca dentro de él. Al final, Salomón desobedeció a Dios y éste castigó a los israelitas permitiendo que lucharan entre ellos, por lo que el país se dividió. David era de la tribu de Judá, por lo que los judíos heredaron la promesa de Dios, es decir, que el Mesías nacería de entre ellos. Elías era un profeta y le dijo al rey de Israel, Ahab, que no llovería en mucho tiempo por no haber seguido los mandamientos de Dios. El rey se enfadó y Elías tuvo que huir protegido por Dios. Elías se encontró con una viuda y le pidió agua y pan.
La viuda tenía agua, pero solo harina y aceite. Elías le dijo que hiciera una torta con ello, y nunca más le faltó ni harina ni aceite. Otro día, el hijo de la viuda enfermó, y Elías le curó. Así, vio la viuda que Elías era un hombre de Dios. El rey Ahab mandó buscar a Elías, pero este ya se disponía a verle. Elías le dijo que no llovía por su culpa y que regresara con su familia y volvería a llover. Ahab se enfadó más y Elías tuvo que huir otra vez. Se le apareció Dios y le dijo que bendijera un nuevo rey para Israel y que eligiese a Eliseo como sucesor suyo. Elías encontró a Eliseo arando y lo llevó con él hasta el río Jordán. Al llegar, Elías cogió su capa y golpeando el agua con ella dividió el río en dos partes. Pasaron a pie el río sin mojarse y Eliseo le dijo a Elías que quería ser profeta como él. Naamán era el jefe del ejército de Siria y estaba muy enfermo. Este fue a ver a Eliseo y a través de un sirviente le dijo que se bañara 7 veces en el río Jordán para curarse. Pero el rey se enfadó por no ser recibido por el profeta en persona y al principio pensó en regresar a su país. Pero el sirviente insistió en que se bañara, pues era algo muy fácil. Naamán así lo hizo y se curó, y así vio que el Dios de Israel es el único Dios. Tobit era un hombre ciego que hacía obras buenas. Un día, su hijo Tobías fue a cobrar una deuda de su padre con Gabael. Por el camino le acompañó Rafael, que era un ángel de Dios. Este le dijo que cogiera un pez del río y se quedase con su hiel. Al regresar Tobías, frotó los ojos de su padre con la hiel del pez y recuperó la vista. La familia quiso agradecer a Rafael todo lo que había hecho por ellos y este le dijo que todo había sido obra de Dios. Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive a predicar, pero Jonás desobedeció y fue a Tarsis en un barco. Dios envió una tormenta y los marineros del barco culpaban a Jonás. Entonces Jonás les dijo: «Echadme al mar y la tormenta cesará». Y así fue. De repente apareció una ballena que se tragó a Jonás y le llevó hasta una playa. Y Dios mandó a Jonás otra vez para que fuera a Nínive a decir a todos que pidieran perdón durante 40 días por sus pecados. Jonás llegó a Nínive y dijo: «Pedid perdón por los pecados que habéis cometido, porque si no la ciudad será destruida». Isaías fue tocado por un ángel. Este empezó a dar detalles de la venida del Salvador. Dijo que el Mesías nacería de la Virgen y que se llamaría Emmanuel, que sufriría y moriría para salvarnos a todos. Habló de la resurrección del Señor y de muchas cosas más. Isaías anunció también una gran desgracia para Israel. Más tarde, cuando gobernaba Sezedías, llamó al profeta Jeremías y le dijo que serían derrotados por el ejército de Babilonia. Al poco tiempo, Nabucodonosor conquistó Israel y entregó a los judíos como esclavos al rey de Babilonia. Entre los presos estaba Daniel, que era muy fiel a Dios. Cuando Darío conquistó Babilonia, le dio un alto cargo a Daniel. Sus enemigos le vieron rezando a Dios y no adorando a Darío. Daniel fue condenado a muerte y lo arrojaron a un foso con leones. Al día siguiente seguía vivo porque Dios le había protegido.